les bendiga, amados hermanos y visitas que están entre nosotros el día de hoy. Es para nosotros un privilegio tenerles aquí y juntos compartir la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen en oración antes de iniciar la predicación del día. Padre, estamos agradecidos por esta oportunidad de estar en tu presencia y de estar con tu pueblo, tu iglesia. Estamos agradecidos por esta oportunidad de clamarte a ti y adorarte, por esta oportunidad de poner nuestra atención y el afecto de nuestro corazón en ti, Señor, y adorarte por quien eres, un Dios justo, fiel y misericordioso. Gracias, Padre, por esta oportunidad de hablar sobre ti y hablarte a ti acerca de las verdades que creemos, que son reales y que han llegado a nuestras vidas por tu misericordia. Señor, dirígenos a través de tu poderosa palabra. En este momento, Señor, te rogamos, habla, Señor, que tu iglesia está oyendo. Habla, Señor, a los corazones de nuestros amigos. Padre, es nuestro deseo escucharte por medio de la predicación de tu palabra. Enséñanos lo que significa tu evangelio. Enséñanos porque es importante tener un claro entendimiento de tu evangelio. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y amigos, abran su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Solamente vamos a leer un versículo. Dice así la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En estos tiempos recientes, muchos libros han sido publicados y centenares de conferencias y talleres han sido organizados, esforzados por definir qué es el evangelio. Creo que vale la pena preguntarnos por qué después de 2000 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es imperativo volver a definir qué es el evangelio. Pregunto, ¿podría ser que 20 siglos de predicación acerca de la redención de nuestro Señor Jesucristo todavía no sea suficiente para aclarar y consolidar qué es el evangelio? Alguien decía que a medida en que las generaciones se han centrado cada vez más en el hombre, en esa misma medida la iglesia ha sido impactada por esta cosmovisión. Y por tal motivo ha ido perdiendo de vista qué es el evangelio. El evangelio no es acerca del hombre en primer lugar, sino acerca de la obra de Dios en la persona de Jesús. Y Dios, por su gracia, provee la salvación. El título del sermón es ¿qué es el evangelio? Pero antes de contestar esta pregunta, primero quisiera decirte qué no es el evangelio. El evangelio no es un mensaje motivacional para la superación personal del individuo. El evangelio no es un mensaje de prosperidad material y de sanidad física como causales de expiación. El evangelio no es una excusa para obtener ganancias, producto del abuso del diezmo, falsas profecías, campañas de milagros y sanidad a cargo de charlatanes y mercaderes de la fe. El evangelio no es moralismo. No se trata de lograr vivir una vida más moral y respetable, si bien es bueno crecer en actos de bondad.
Pero la Biblia dice, por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Nadie va al cielo por portarse bien. El Evangelio no es legalismo. No se trata de una obediencia rígida a los mandamientos de la iglesia. Esa tendencia es llamada legalismo. El legalismo es la creencia de que la salvación exige o depende de la obediencia total a la letra de la ley. Es decir, el legalismo hace que la salvación dependa de nuestra habilidad de obedecer a Dios. La obediencia es buena, no me malinterpreten. No estamos diciendo lo contrario. Pero no puede tomar el lugar de Cristo con relación a la salvación. El legalismo presenta al ser humano como el salvador de su propia alma mediante su supuesta obediencia. La verdad es que nadie por más que lo intente puede lograr dominar su carne mediante reglas. Y por eso el legalismo termina fomentando la hipocresía y carga de culpa a la persona. En lugar de fe, en lugar de dependencia en Cristo como nuestro suficiente Salvador. Alguien decía que el Evangelio es el mensaje de que Jesús vivió, murió, resucitó para salvar a los pecadores. Si te arrepientes y crees en Jesús, Dios te salvará. Esta frase es útil, es breve y concisa, y nos ayuda a tener un concepto más preciso de lo que es el Evangelio. Sin embargo, la Biblia no presenta el mensaje del Evangelio en una, dos o tres frases a seguir para ser salvo. La Biblia presenta el Evangelio en una gran historia. La Biblia presenta el Evangelio como el gran propósito de Dios, desde el comienzo de los tiempos hasta la eternidad. El Evangelio es la gran historia unificadora de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el gran tema de la Biblia de principio a fin, donde narra la forma en que Dios, como Rey, ha creado todas las cosas buenas para desplegar su santa gloria y felicidad a través de los seres humanos. Este Dios y Rey ha existido eternamente en plenitud, gozo y lleno de gloria. Dios creó todo lo que existe de la nada. Eso nos dice el primer libro de la Biblia, Génesis. Y esta creación llegaría a ser su gran reino y su gran templo, donde Dios sería conocido, adorado y servido. La Biblia dice que después de crear Dios todos los animales, Dios mismo formó de la tierra al hombre y luego a la mujer para que fueran sus imágenes vivientes. Estas imágenes se multiplicarían y llegarían a toda la tierra, llenarían toda la tierra de estas imágenes vivientes. Eso nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 28. Puede leer conmigo. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pero el hombre, que fue creado para adorar y servir a Dios, se rebeló contra la autoridad de su Dios y Rey. Le desobedeció, le traicionó a su Creador y Dios.
Dios puso al hombre en el jardín para que lo cuidara y le dio una orden que tenía que cumplir al pie de la letra, y esta obediencia era para la eternidad. Dios le prometió vida al hombre si obedecía y la muerte si no lo hacía. Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre debía obedecer a Dios, no simplemente porque estaba de acuerdo con él o porque se sentía obligado. El hombre debía obedecer a Dios porque le ama y porque sabe que Dios le amó primero. El hombre debía obedecer a Dios porque Él es la autoridad máxima de nuestras vidas. El hombre debía obedecer a Dios porque Él es completamente confiable. Amén. Pero la Biblia nos dice que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, desobedecieron, y a través del hombre el pecado entró al mundo y la muerte por el pecado. La humanidad entera se corrompió. Los hombres se volvieron enemigos de Dios. Y es por eso que todos los seres humanos nacemos pecadores en un mundo lleno de pecado y de maldad. Tenemos un corazón corrompido que se rebela contra Dios y se aprovecha del prójimo. Nuestros corazones injustos prefieren cualquier cosa en lugar de la gloria de Dios. La Biblia dice que somos culpables ante un Dios que es santo, santo, santo y justo. Tú y yo pecamos. Tú y yo conocemos de manera muy personal, de manera muy íntima lo que es el pecado. Estamos metidos diariamente en el pecado. Y por eso merecemos la ira de Dios, la justicia de Dios. Y si Dios hace justicia, su justicia demanda que seamos castigados para siempre. Estamos condenados porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Pero en la Biblia hay un pero, bendito pero. No todos los peros son buenos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. En medio de un mundo rebelde y oscuro, Dios anuncia la venida de Jesucristo, su Hijo. Querido amigo que nos visita y hermanos en general, Dios es bueno y misericordioso. Amén. Dios es bueno y misericordioso. Dios nos da buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y en las Escrituras, las buenas noticias siempre tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, claramente lo explica en qué consisten las buenas noticias del evangelio. Pablo define el evangelio de manera precisa, breve. Y si comprendemos y creemos lo que está escrito en este pasaje de la Biblia, Dios nos garantiza que seremos salvos. Leemos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Veamos este versículo en tres partes. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros,
para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La primera parte del versículo nos dice, al que no conoció pecado. Pablo nos está hablando de la genuina humanidad de Cristo. No fue concebido de una forma común, sino que nació de una virgen sin nuestra naturaleza pecaminosa. El Hijo de Dios se humanó, vino al mundo y vivió una vida humana. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, con una sola excepción: sin pecado. Su registro es limpio. Así lo dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Nuestro Señor obedeció perfectamente la ley porque Él es completamente Dios y completamente hombre. Y como humano, Cristo no mereció la muerte porque era totalmente recto, sin pecado, sin mancha, un cordero perfecto. ¡Qué maravilloso! Pero esto es solamente el inicio de este versículo. Esto se pone mejor, querido hermano y amigo. La segunda frase, ¿cuál es? Lo hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7, todos nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Padre hizo pecado a su Hijo por nosotros. Esto es agobiante. El Padre hizo pecado a su Hijo por nosotros. Pablo no está diciendo que el Padre hizo a Jesús un pecador. Cristo nunca se convirtió en un pecador. Más bien, Cristo fue crucificado por el Padre como si hubiera cometido nuestros pecados. Dios le imputa nuestra pecaminosidad y clava nuestra pecaminosidad en la cruz del Calvario. Cristo muere y resucita al tercer día para nuestra justificación. Y aquí hay otra imputación: la justicia de Cristo. Realmente es imputada en nosotros. Y esto nos lleva a nuestra tercera parte de nuestro versículo, de 2 de Corintios capítulo 5, 21, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Vamos lento. Dios cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Trató a Cristo en la cruz como si hubiera cometido todos los pecados. Y por eso derramó sobre Él la ira que tú y yo merecíamos. Amada iglesia y amigos que nos visitan, esta parte del versículo es algo maravilloso. Aquí encontramos un contraste maravilloso. En la misma manera que Dios
trató a Cristo como si hubiera cometido nuestros pecados, ahora Dios trata a nosotros como si fuésemos justos y santos como Cristo. Fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Esto no quiere decir que somos perfectos. No somos perfectos. Lamentablemente existe un remanente pecaminoso. Pero lo que Dios ve cuando mira a un creyente, pero lo que Dios ve cuando mira a un hijo de Dios, es justicia. Estas son buenas noticias. Amén. Dios juzgó a Cristo en nuestro lugar para que pudiera vernos justo en Cristo. Este es el mensaje de toda la Biblia. Queridos amigos que nos visitan, si crees en estas buenas noticias, si tú confiesas que Cristo es nuestro Señor y Salvador, de que Él nos ha salvado por medio de su muerte y su resurrección, serás salvo. Ahora, este mismo evangelio que nos salva del castigo del pecado, también lo necesitamos todos los días de nuestras vidas para vivir vidas que le rindan gloria y honra. Sí, los creyentes necesitamos el evangelio todos los días de nuestras vidas. Ese mismo evangelio nos llama a abandonar nuestros pecados en arrepentimiento y tornarnos hacia Él. Esta vida de fe y arrepentimiento es la vida cristiana. El creyente vive por la fe hasta que veamos a Cristo cara a cara. Esto es lo que necesitamos creer, entender y vivir. Este es el evangelio que predicamos en Iglesia Bíblica Hispana en Viena. Este es el evangelio que necesitamos como iglesia en general. Este es el evangelio que necesita la humanidad escuchar. Este evangelio es más que suficiente. No necesitas una descarga emocional para sentirte bien contigo y repetir una palabra 1000 veces en especie de mantra. No, este evangelio es el evangelio de Dios, amado hermano. Dios te bendiga. ¿Haces una oración conmigo? Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. Amado Dios, por tu misericordia, por tu preciosa misericordia, estamos aquí, Señor. Estamos sostenidos. Gracias por amarnos primero y enviar a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en rescate por nosotros. A Él sea la gloria y la honra. Padre Celestial, te rogamos, te suplicamos que tu palabra predicada pueda quedar en los corazones de nuestros amigos, en la iglesia. Señor, salva. Señor, por favor, te suplicamos, trae convicción de pecados y la necesidad de tornar completamente nuestras vidas a ti. Porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sostenernos en estos 2 años. Aquí sea la